Ahora seguiremos con la medición de los medios de transmisión. En esta oportunidad vamos a medir el cable coaxial. Lo que vamos a hacer es medir la continuidad del cable. Vamos a verificar que desde un extremo hasta el otro haya continuidad para poder transmitir la señal de video. Para eso vamos a seleccionar en el multímetro, vamos a colocar el selector en la medición de continuidad. En este caso lo tengo acá ya indicado con el símbolo de continuidad, y bueno, la mayoría trae ya un buzzer donde podemos escuchar el sonido de continuidad, ¿no? El valor, si es que no tenemos el sonido, tiene que ser de 0, que es lo ideal, lo más cercano a 0. A medida que la distancia aumente, también el valor va a ir aumentando. Entonces, como vemos, la continuidad medimos, por ejemplo, estamos midiendo de acá desde el cobre y vamos a medir al otro extremo, al cobre también. Ahí podemos observar que hay continuidad, quiere decir que está en buen estado. También podemos verificar la señal que nos va a servir de señal negativa, que es la malla. Voy a colocar la pinza en la malla para medir la continuidad al otro extremo, que también verificamos que está en buen estado. Si en caso alguna de las dos señales fallara en continuidad, el cable no nos serviría para enviar la señal de video, porque tiene que funcionar las dos, ¿no? Tanto el positivo como negativo, por tanto el cobre y la malla tienen que estar marcando continuidad. Bien, ahora mediremos en el cable la continuidad en el cable UTP. Para hacer la verificación, en este caso vamos a usar otro método que se requiere unir en un extremo todos los cables. Hay que descubrirlo de su plástico y el cobre hay que unirlo de todos los pares, ¿no? Aquí vemos que todos están unidos. Esto me sirve mucho cuando la distancia es más larga, ¿no? En este caso lo estamos haciendo en laboratorio. Esto nos sirve cuando un extremo del cable está a unos 300 metros, 200 metros, 150. Y bueno, no podemos estirar las pinzas del multímetro, por eso es que hacemos la unión. Y acá vamos a verificar, seleccionamos uno de los hilos y vamos midiendo con el otro en todos los pares. Fíjense, me está marcando continuidad y voy probando uno por uno para verificar que todos los hilos estén en continuidad. El valor, fíjense, está próximo a 0, 0.3, que bueno, un valor aceptable. Eso me indica que todos los pares o todos los hilos están funcionando con continuidad, entonces puedo enviar señal de video o de voltaje dependiendo de la necesidad, ¿no? En este caso, este cable está en buen estado. El cable puede dañarse, especialmente el cable UTP, si no está cubierto y va en exterior, ¿no? Se suele humedecer o se reseca por el sol. También es muy probable que cuando hay ductos subterráneos le entre alguna humedad y entonces comienzan a fallar los pares. En ese caso podemos usar otros pares que estén funcionando, o lo ideal que es cambiar el cable UTP, ¿no? Pero de esta manera verificamos si es que hay falla en la señal del cable UTP a través de la continuidad. Aquí tenemos el conector DC y vamos a verificar cuál es positivo y negativo respectivamente. Algunos conectores como este tienen los colores identificados, entonces vamos a aprender a verificar si en caso no tenemos identificado el positivo, ¿no? En este caso es el rojo, y vamos a hacer la medición en continuidad desde el multímetro. Para nuestra señal positiva vamos a encontrar que colocando una de las pinzas en la parte interna, ¿no? Ese valor, cualquiera de los dos hilos que me dé, es la señal positiva, ¿no? Aquí vemos que está correcto, el rojo es la señal positiva, el negro no tiene, es la señal negativa. La señal negativa es la parte de afuera, la base que conecta la señal negativa, ¿no?
está correcto. Puede que a veces falle, ¿no? O falle el positivo o falle el negativo en el conector DC. Entonces esto es para verificar que esté en buen estado nuestro conector DC. Bien, ahora vamos a verificar la continuidad en nuestro conector DC. Vamos a verificar que la señal positiva y negativa esté con continuidad, ¿no? Una vez conectado ya sea cualquiera de los cables, que no tenga falla de transmisión. Para eso vamos a colocar una de las pinzas en la parte interna del conector, ¿no? Y vamos a verificar cuál de estos dos hilos es la señal. La señal que me dé interna es la señal positiva, ¿no? Aquí vemos que este de aquí no tiene continuidad y con este sí. Entonces este de acá es el que va a enviar la señal positiva. Para cualquier tipo de conector, la señal interna ese es la señal positiva. Luego el que me queda es la señal negativa. Lo verifico de todas maneras porque a veces puede fallar. Es la parte externa, ¿no? Y tenemos ahí que está marcando continuidad. Este conector está en buen estado y la polaridad ya la hemos identificado para colocar la conexión de alimentación. Ahora realizaremos la medición para verificar que nuestro videobalón pasivo, en este caso, esté en buen estado, ¿no? Eso lo hacemos midiendo la resistencia en la bobina que tiene internamente este videobalón. Para eso, en el multímetro vamos a seleccionar el valor de resistencia. Este valor de resistencia que está arriba de los 5.5K, ¿no? A veces varía entre 4 a 6. Entonces el valor que vamos a colocar es 20K, que se refiere a 20 kiloohmios, y vamos a medir cuánto tiene ahorita de resistencia la bobina. Colocamos donde van los conectores positivo o negativo, no importa la polaridad, y verificamos el valor. En este caso la bobina interna está marcándome un valor de 5.13 y bueno, está variando un poco porque se mueve las pinzas y ya se corta. Y ahí está, 5.12 K ohmios, ¿no? Eso me indica que la bobina está en buen estado y este videobalón está funcionando de manera correcta. Si en caso tuviéramos falla, acá tenemos ya un pasivo que está con falla, vamos a verificar su medición, ¿no? Cuando yo marco la medición en bobina, el valor que me aparece, ¿no?, es 0. Cuando me aparece 0 quiere decir que hubo un corte en la bobina, entonces está fallando, se habrá sobrecalentado, y cuando marco la continuidad me aparece un valor mínimo y además está sonando porque hay continuidad en la bobina, y si eso ocurre, este videobalón está en mal estado, ¿no? Acá ya lo hemos identificado, por eso lo cortamos ahí. Este videobalón en mal estado, entonces la medición correcta tiene que estar en K ohmio, arriba de 4.5, y acá cuando está en mal estado mide continuidad en su bobina. Caída de tensión. Ahora veremos el cálculo de caída de tensión, que se refiere a la pérdida de voltaje desde la fuente hasta que llega a la cámara. Esto dependiendo de los factores de distancia y también la calidad del cable que vamos a utilizar. Aquí podemos observar ya la fórmula. Dentro de la fórmula vemos que los datos importantes que necesitamos está el consumo de corriente de la cámara. El consumo de corriente de la cámara, según sus especificaciones, que puede variar, está desde los 0.5 amperes o su equivalente en miliamperes, 500 miliamperes. La resistividad del conductor es otro dato que necesitamos. Esto referente al cable, ¿no? El conductor del cable, por lo general utilizamos cobre para enviar la señal. El cobre que tiene una resistividad de 0.0172 y está ohmio milímetro cuadrado por metro menos 1. Esto todo se simplificará para darnos un dato en voltaje. La distancia
que se refiere a la distancia que recorre el cable desde la fuente hasta que llega a la cámara. Y por último tenemos la sección del cable, que es lo que va a dividir todos los datos que tenemos. La sección del cable que viene en milímetros cuadrados y en este caso utilizando el cable UTP categoría 5E, que según la tabla que nos da, que es 24 AWG, según la tabla de AWG, el dato que tenemos es de 0.2 milímetros cuadrados. Ahora veremos el cálculo de caída de tensión en el siguiente ejercicio, donde tenemos una cámara conectada a una fuente de alimentación a través de un cable UTP a una distancia de 50 metros. La cámara, en su característica vemos que tiene un consumo de 12 voltios, 0.3 amperes. Y bueno, la fuente que es de 12 voltios, 3 amperes para su alimentación. El cable, como les dije, estamos utilizando el cable UTP, entonces vamos a utilizar la fórmula para hacer el cálculo. Primero, rellenamos los datos donde tenemos el consumo de corriente de la cámara, que son los 0.3 amperes, la resistividad del conductor, que es de 0.0172 ohmios milímetro cuadrado por metro menos 1, y la distancia, que según nuestro ejemplo ejercicio es de 50 metros. Para la sección del cable, como estamos utilizando el cable UTP, vamos a anotar, según la tabla WG, corresponde a 0.2 milímetros cuadrados. Para hacer el cálculo, realizamos la multiplicación en la parte superior, se multiplican todos los datos, nos va a dar un dato de 0.516. Y en la parte inferior queda el dato de la sección, que es 0.2. Aquí vamos a anotar por qué nos queda el voltaje. En el momento de simplificar, vemos que milímetro cuadrado se va, metro también, y me queda corriente por resistencia, que equivale a voltaje. Entonces el dato que vamos a obtener está en voltios. La división entonces nos va a dar un dato de 2.58 voltios. Este es la cantidad de voltaje que está cayendo a través del cable. Es decir, para esta distancia, los 12 voltios que estoy enviando están perdiendo 2.58 voltios. Entonces, vamos a observar que algunas cámaras tienen tolerancia de más o menos 2 voltios. En este caso, si es la tolerancia, corresponde, está dentro de sus límites de la cámara, puede trabajar todavía con ese voltaje. Ahí cortando. Viendo nuestra caída de tensión, que corresponde a 2.58 voltios, vamos a calcular el voltaje final que llega a la cámara. El voltaje total entonces será igual al voltaje de la fuente menos la caída de tensión. La fuente, que tiene 12 voltios menos 2.58, nos da un total de 9.42 voltios que llega a la cámara. La tolerancia de la cámara, si corresponde a más o menos 2 voltios, vamos a tener que el voltaje no es suficiente para alimentar la cámara. Entonces, cuando tenemos este problema, tenemos que solucionarlo ya sea a través del cable, utilizando un cable más grueso, o uniendo los pares o los hilos del cable UTP para disminuir la caída de tensión, que es lo que tenemos que conseguir. Otro método también es aumentar el voltaje de la fuente, ¿no? Porque si aumentamos el voltaje, por ejemplo acá, en vez de mandar 12 voltios, mandamos 14 voltios con una fuente centralizada, vamos a conseguir que el voltaje que llegue para nuestra cámara sea el óptimo, ¿no? Entonces tenemos que, en vez de restarlo por 12 voltios, lo restaremos los 14 voltios y nos va a llegar un total de 11.42 voltios a la cámara.
la tolerancia de la cámara todavía permite, está dentro de sus rangos, ¿no? En este caso ya la cámara funcionaría sin problema. Es una de las soluciones. Como última alternativa, si la distancia es muy amplia y bueno, no podemos con ninguno de los métodos anteriores mejorar eso de la caída de tensión, se recomienda que la fuente esté cerca de la cámara para evitar este problema, ¿no? Si tenemos galpones o estamos muy separados desde un grupo de cámaras hasta otro, lo ideal es incorporar una fuente centralizada o fuentes individuales en cada sector de las cámaras para que no tengamos pérdida o caída de tensión considerable y que la señal sea óptima. Esto en cuanto a la caída de tensión.